Hola chicos, chicas, muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto poderles saludar el día de hoy. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con estas herramientas de evaluación de la personalidad que hemos nosotros estado analizando. Ya tuvimos oportunidad de analizar dos previas. Entonces, el día de hoy vamos a analizar justamente esto que es la psicometría. Esta materia o esta rama de la psicología que es la psicometría, pienso yo desde mi muy peculiar punto de vista, que es como la más importante con relación justamente a la medición de las características psicológicas, debido a la importancia y el peso científico que ésta tiene, ¿no? Por muchas características, principalmente porque, bueno, sabemos que el antecedente histórico, pues dice, aquello que no puede ser medido, no puede ser considerado como ciencia. Entonces, para que se pueda medir y para que la psicología fuera más cercana justamente a este campo de las ciencias, bueno, de la ciencia, siguiendo en el camino de las ciencias sociales, pues está la psicometría, ¿no? Esta herramienta que nos permite hacernos un panorama más amplio de todo lo que engloba, por ejemplo, ciertas características psicológicas. Entonces, la psicometría nos permite, como psicólogos, tener este panorama más aperturado, podernos dar cuenta más de las situaciones psicológicas que pueden existir con relación a algunas características, entre ellas pues la personalidad, la inteligencia, etcétera. Bueno, entonces la psicometría nosotros podemos definirla pues conceptualmente como el conjunto de métodos, técnicas, teorías implicadas en la medición de las variables psicológicas que estudian la métrica exigible para poder darle una base más cuantificable a lo que son estas variables psicológicas. Al ser estas métodos y técnicas, pues bueno, podemos nosotros determinar que hace valía de muchas cosas, como principalmente la estadística, ¿no? Estas herramientas psicométricas permiten que nosotros podamos dar un valor cuantificable a ciertos aspectos psicológicos. Es decir, bueno, pues yo no puedo decir qué tan enojón es alguien ni qué tan divertido es alguien, ¿no? Sino más bien, o no se podía decir. Entonces, lo que se intentó hacer justamente con la psicometría es ver cuántas veces se repite un cuadro de comportamiento de una persona en particular, hablando de un caso particular, cuántas veces, por ejemplo, en el día una persona se enoja, ¿no? Y medir darle un valor numérico a ese comportamiento para que de ahí se pueda determinar cuál es el rasgo de personalidad predominante en esta persona, en una persona en particular. Entonces, la psicometría juega justamente con los números y con estos rasgos psicológicos para poder hacer un panorama más amplio de de las diferentes características pues, de personalidad. Tampoco podemos decir cuán inteligente es una persona hasta que se empezó a medir, ¿no? Con respecto a muchas situaciones particulares y también generales, en donde las personas que se encargan de hacer estos test para medir la inteligencia toman puntos de consideración que deben de ser pues significativos a la hora de poder, perdón, a la hora de poder hacer una medición o tratar de hacer una medición de la inteligencia. Entonces, estas pruebas, a pesar, bueno, son pruebas estadísticas que nos permiten tener este conocimiento medible, pues deben de estar apegadas a lo que son normas científicas. Y estas características que deben de poseer las pruebas psicométricas van justamente con relación a características estadísticas que les dan esta habilidad de poder medir ciertas.
o poder cuantificar ciertas características. Una de ellas son la estandarización, la confiabilidad, la objetividad, la validez. Y dentro de la validez, pues entra lo que es la validez de constructo y la validez de criterio y la validez de contenido. Esto hace referencia a que una prueba psicométrica, un test psicométrico, puede ser aplicado a una población, es decir, que esté estandarizada para una población en particular. Si yo voy a aplicar un test de inteligencia a una población, eh, no sé, de la Sierra Madre Occidental, entonces debo de ver cuáles son las características tanto físicas de ese lugar como las características sociales y culturales para poder yo hacer una prueba más acercada hacia el conocimiento que estas personas pueden tener. En cambio, si yo, por ejemplo, hago una prueba dentro del territorio de la Ciudad de México, pues debo también de considerar cuáles son estas características y cuáles pudieran ser, las diferencias entre una y otra muestra poblacional. Entonces, eso pues le va a dar confiabilidad a mi prueba. Es decir, si yo estoy analizando estas características, debo de medir alguna situación y esto le da confiabilidad a la prueba, ¿no? La objetividad, pues que la prueba lleve un objetivo claro y conciso y que no haya como ambigüedad a la hora de la medición, es decir, muchas interpretaciones, sino más bien que la forma de interpretar esta prueba sea la más objetiva posible, que se vaya encaminada a un punto en específico. Y la validez, pues hace referencia justamente a que los datos que yo obtenga de esta prueba o de una prueba que estoy aplicando sean datos acercados a la realidad, que tengan esta característica de validez, ¿no? Les voy a dejar aquí la primera investigación, bueno, una investigación muy corta. Quiero que ustedes me digan cuáles son la validez de constructo, la validez de criterio y la validez de contenido. Esa va a ser la actividad para esta sesión junto con su resumen del video. Bueno, entonces, vamos a determinar que estas pruebas psicométricas son pruebas llamadas pruebas objetivas. ¿Por qué? Porque proporcionan las herramientas necesarias para que nosotros podamos darle una interpretación objetiva hacia lo que es algún constructo psicológico que nosotros estamos midiendo. Es decir, se basa en lo que son tablas y medidas para poder hacer la interpretación. Aquí no hay de que, por ejemplo, haya como diferencias, por lo menos no tan significativas entre la población que nosotros estamos midiendo, porque pues las respuestas son las que son y hasta ahí, ¿no? Entonces, estas tablas nos dan como un rango en donde las personas pueden estar, eh, este, pues metidas en ese rango, por decirlo de una forma. Entonces, el objetivo también que estas pruebas pueden o tienen, pues es justamente proporcionar modelos estadísticos, modelos métricos que nos puedan ayudar a transformar los hechos, o sea, los datos que nosotros tenemos, las cosas que pasan en datos que permitan asignar números a un sujeto, es decir, cuántas veces una persona hace qué y cuántas veces ese qué tiene una repercusión en la persona y así nosotros poder hacer pues una interpretación de estas herramientas más rápido y más confiable. Hay muchos ejemplos de pruebas psicométricas, aquí algunos de los pienso yo más como conocidos. Está esta prueba para la inteligencia que se llama WISE, que es para niños, y el WISE que es para adultos. Estos miden la inteligencia y la creó Wechsler y van con relación a ciertas características que él pone, ¿no? Dentro de lo que es el test. Después viene la de los factores de personalidad de Raymond Cattell, que también mide lo que es la personalidad con relación a 16 factores que él
determina que son importantes para la medición de la personalidad. Y por último, no es que sea la última, pero bueno, un ejemplo, inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, que igual, como el anterior, mide las características de personalidad. Si se dan cuenta, algo en común en estos tres ejemplos que les puse son estas tablas que vienen ahí, que bueno, son hojas de la prueba, pero esta es la forma de interpretación, bueno, la forma de calificación de estas pruebas para que después haya una interpretación por parte de un psicólogo o un especialista en interpretación de pruebas que pueda dar un diagnóstico de estas, una interpretación de estas pruebas. Eso es la psicometría a rasgos generales. Si hay algún tipo de duda acerca de esta explicación, acerca del tema, ya saben que me pueden contactar a través de mi correo electrónico para que yo les pueda contestar sus dudas, sus, eh, sus preguntas, para poder continuar con más temas. Espero que si hay dudas me las hagan llegar y si no, pues bueno, que el video les haya servido para que puedan ver un poco más de qué va la psicometría. Les agradezco mucho su atención, chicas y chicos, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.